Buenas, buenas, ¿cómo andan? Estamos acá en el segundo bloque ya con la escritora invitada Alejandra Camilla. Alejandra, ¿estás ahí? Acá estoy, ¿no me ves? No. Ahí Ahí sí. estamos. Hola Alejandra, ¿cómo andás? Hola Alejandra. ¿Cómo están? Bien, ¿Cómo muy bien. estás? Bueno, Alejandra, estamos muy felices de estar charlando contigo. Leímos tu libro La paciencia del agua sobre cada piedra, que podría titularse tranquilamente La paciencia de Alejandra sobre cada cuento, porque están increíbles, increíbles. Em, Quiero comenzar preguntándote por tu comienzo como escritora. ¿Es cierto que tu bautismo de escritora fue en un supermercado? ¿Puede ser? Sí, no sé si es mi bautismo, pero ahí un concurso de un supermercado me dio la pauta de que podía empezar a escribir de manera más seria. Yo escribí siempre, toda la vida, y, y cuando me di cuenta que podía ganar un concurso, me lo empecé a tomar de otro modo. El otro día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lucio te habla. El otro día alguien nos contó lo mismo, que a partir de un concurso, Michelle Nieva, que a partir de un concurso él sintió que dice, bueno, yo puedo escribir realmente. Dice, presentaba, en un momento ganó. No sé si vos de primera ganaste. Sí, yo me presenté. Lo que pasa que ese no era un concurso muy literario, digamos, por eso eso es tal vez lo gracioso, que era un concurso de supermercado. Sí, me presenté y lo gané y ahí empecé a hacer taller, primero con Inés Fernández Moreno, después con Abelardo Castillo, y ahí me empecé a presentar en otros concursos y lo fui ganando y después dejé de presentarme en concursos. Bueno, pero eso te sirvió y te dio de alguna manera eh, fuerza o confianza. Si no hubieses ganado, ¿hubieses seguido escribiendo? Porque, por ejemplo, ahora que dicen esto de lo de Michelle que no me acordaba, eh, Murakami, por ejemplo, las dos primeras novelas que publica, las pone en concurso y ganan esas dos novelas. Y él siempre dijo que si esas dos novelas no hubiesen ganado, él no hubiese escrito nunca más en su vida. Entonces como que eso le dio fuerza y empuje. Sí, pero no para escribir, porque yo hubiese seguido escribiendo igual, sino para darme cuenta que podía tener alguna relevancia lo que yo escribía a nivel social, a nivel comunidad, ¿no? Más allá de que a mí me gustara escribir en mi casa. Claro. Alejandra, Me dio la pauta de que podía salir afuera con mi escritura. Claro. vos comentaste en varias entrevistas que siempre escribiste a lo largo de tu vida, si bien no publicabas o no te presentabas a concursos, escribiste desde muy chica, ¿verdad? Ujú. Sí. ¿Y quién o cómo accediste a la escritura? ¿Por qué escribías desde tan pequeña? No tengo idea, porque en cuanto me fue dada la escritura como instrumento, enseguida me sentí muy a gusto con esa forma para expresarme. Tal vez porque la contracara de la escritura es la lectura, tal vez porque siempre me fascinó la lectura. Quiero decir, antes de saber leer, incluso cuando sos muy chiquito y te leen, Mm. ya es esa forma de como de apertura a otros universos siempre me fascinó. Entonces, en cuanto yo pude también empezar a inventar mundos escribiendo, empecé a hacerlo. Obviamente a los 6 años, 7 años, qué sé yo, no me acuerdo de qué escribía, pero son cosas de bebé, de niño, ¿no? Recién nos decías de los talleres que tomaste con Inés Fernández Moreno y con Abelardo Castillo. Vos también sos tallerista. ¿Cómo funcionaron estos talleres en tu escritura? ¿O, o El cómo la que condicionaron? ¿O te acompañaron? ¿O son disparadores? A mí me llama la atención particularmente cómo debe haber sido ese taller con Abelardo Castillo, porque al menos a mí la persona que se me viene a la mente que tomó ese taller con él es Pablo Ramos, y es muy distinta la escritura tuya de la de él. Entonces pienso cómo era el formato. ¿Vos ibas con textos tuyos y los trabajabas ahí?
Sí, lo que pasa es que un buen maestro lo que hace es guiarte a tu propio estilo. Eh, entonces a Pablo, porque de hecho ni Pablo Ramos ni yo escribimos como Abelardo. Entonces a Pablo lo empujó hacia su propia escritura y conmigo hizo lo mismo. No, no, la idea no era imitarlo a No, claro. Castillo, ¿no? Claro. Y, Y en tus propios talleres vos trabajás de la misma manera, como una guía. por supuesto, sí, como, no sé si una guía, como un acompañante. Acompaño como puedo en el proceso del otro, ¿no? Alejandra, vos recién decías que un buen maestro tiene que acompañar como a su discípulo o a su alumno, a su alumna, eh, a encasillarlo y tratar de buscar su propia narrativa o su propia voz. ¿A vos te costó mucho eso en qué momento intuiste que habías encontrado tu propia voz y que dijiste, bueno, esto soy, esto es lo que quiero escribir de esta manera, esta es mi singularidad? No, no recuerdo haber sentido que no tenía mi propia voz, porque justamente fue algo tan natural en mí que escribí siempre y no buscaba nada en particular. Entonces fui primero a lo de Inés Fernández Moreno y ella enseguida, en las primeras clases, me dijo, tenés que ir al taller de Abelardo. Y Abelardo enseguida también fue mm, muy positivo, me empujó mucho y no recuerdo esa sensación de no estar teniendo mi propia voz. Tener tener una voz es como el principio de un proceso. Después tenés que ver qué haces con esa voz, como que los desafíos se van renovando, ¿no? Tu propia voz en la escritura tiene que ver un poco con el síntesis, con una poca adjetivación. Yo leía en una entrevista que decías, espero volverme cada vez más austera, no solo en mi escritura, sino también en la vida. Justamente tiene que ver esto con lo que hablábamos recién, porque para mí la voz no es algo que se busca de manera externa. Ah, tengo que saber cómo escribir yo. Tiene que haber como una coherencia entre tu escritura y tu vida. Entonces, la búsqueda es interna. Y por supuesto, no creo que sirva escribir de manera austera y vivir como Elon Musk, no sé. No, claro. Tienen que ir todos juntos, si no, además se notaría en la escritura que una vez leyeron Yoga de Carrer. Sí. Sí. Ahí hay una anécdota que me encantó, que él entrevistó a William Hart y, y William Hart hablaba algo así como, en algún momento mencionó ser buena persona. Y Emmanuel Carrer dice que él era muy joven y como haciéndose el canchero le, le dijo, ¿y para qué te sirve ser buena persona? Y William Hart se le acercó y le susurró, para ser mejor actor. Mm. Y entonces, algo así, creo que si logro vivir como quiero escribir, además voy a escribir mejor. Y, y esto de vivir y de escribir te lleva a que a veces, o que muchos de los relatos, de los cuentos, tienen algo de autobiográfico. O todo, no algo. Sí, María Martocha dice, toda escritura es autobiográfica. Aunque creas que estás inventando, siempre estás hablando de vos, ¿no? Bueno, Y viceversa, cuando crees que estás hablando muy fiel
por ejemplo, un recuerdo, estás contando algo de manera muy fiel, o una crónica, por ejemplo, también siempre hay algo de vos. Es como que se abren las aguas también en relación a eso, porque justo que últimamente hay como un boom quizás de la escritura más autobiográfica o esta literatura del yo que lo llaman, pero yo estoy de acuerdo con lo que decís vos y al mismo tiempo me llama la atención, por ejemplo, cuando hace unos programas hablamos con Martín Cohen y él sostiene todo lo contrario, por ejemplo, que en su caso él se olvida de todo lo que sabe para escribir. Pero para mí incluso ahí, digamos, está puesta la mirada de él como persona, ya, digamos, en la elección del tópico a escribir, y ahí aparece, aunque sea lo autobiográfico, que sería no quizás hablar de su vida personal, pero sí de la selección que él hace, a qué prestarle atención, a qué darle lugar, qué incluir en un texto. Digamos, no es poca cosa, ¿no? Ya elegir me parece que es un poco hacer referencia a uno mismo también. Totalmente, se trata justamente de lo que vos decís, de la mirada. Después, información autobiográfica, tipo, nació en tal año o vivió en tal lugar o la madre se llama, es como muy menor, es mucho más relevante la mirada, el recorte que hace, los valores que pone en cuestión o defiende en lo que está escribiendo. Eso digo que es autobiográfico interesante, ¿no? No si tiene 3 hijos y puso 2 o... Claro. Ahora, en lo autobiográfico, a veces, ¿no nos lleva más hacia la poesía que el cuento? Yo no creo primero que haya como divisiones así No. como fronteras rígidas. De hecho, tu prosa es muy poética. Gracias. Pero no sé si necesariamente lo autobiográfico, no creo que esté relacionado con acercarse más o menos a la poesía. Sí, es verdad, la poesía en general da como un tono más íntimo, Claro. pero hay gente que escribe de manera nada poética y muy autobiográfica. En realidad te lo preguntaba por una mezcla de esto, del autobiográfico y lo que decía recién Ju, de que tu prosa es bastante poética, y decíamos, ¿por qué no escribe poesía? Queremos leer a esta mujer en poesía también, por la belleza de las metáforas, de tus palabras, de las descripciones. Gracias. Pero es como si estuviera merodeando. Es el terreno que más respeto a la poesía. Entonces, primero voy a merodear un poco. Tal vez si algún día estoy en posición de hacerlo, pero no quiero ponerme a hacer eso que es lo que más respeto y hacerlo mal, hacer cualquier cosa. Entonces, voy hasta donde puedo. Y Alejandra, ¿por qué lo respetas tanto ese género? ¿Qué te genera tanta devoción en la poesía que no encontrás, por ejemplo, en el cuento o en la novela? Qué buena pregunta. Se me fue armando como una especie de pirámide y yo considero que la poesía está en la cumbre y tal vez tiene que ver porque encarna muchos valores que a mí me interesan, como por ejemplo lo que dijeron la síntesis, y después a mí me interesa mucho la honestidad y la libertad en la escritura, y creo que no se puede escribir poesía sin honestidad y libertad. Y sin, por ejemplo, lo que decía, ay, perdón, tu nombre, lo que decía nuestra compañera Julia. sobre la mirada. ¿Julieta? Julia. Julia, ok. Lo que decía Julia de la mirada. La poesía es mirada pura, ¿no? Y
Puede también que ver con algo que te leí decir que eras como muy permeable. Sí, creo que eso lo dije en algún momento sobre, viste que a veces te preguntan por las También. influencias. Entonces empecé a hablar de distintas influencias y me di cuenta que estaba mencionando un montón de gente y dije, no, debo ser muy permeable, muy, Está bien. muy influenciable. Yo tengo una pregunta que quizás sea muy personal, cualquier cosa no la respondes. Me gustaría saber, en este cuento, en el cuentario La paciencia del agua sobre cada piedra, está dedicado a Kenta. Me gustaría saber quién es. Kenta es mi hijo. Ah, tu hijo, mira qué lindo. Sí. Alejandra, en este cuentario hay mucha presencia de animales. A veces sirven como para espejar la propia condición humana o bueno, nuestros miedos. Eh, Te quería preguntar, porque esta es mi hipótesis, ¿qué es para vos la presencia de los animales que te representan estos cuentos? Mm, eh, Animales hubo siempre en mi vida y, y de todos esos tipos de animales que están en los cuentos, animales reales, animales imaginarios y animales metafóricos. Em, pero además me pasó algo que me resulta interesante, que es que cuando salió La paciencia del agua sobre cada piedra, se encontró con un montón de otros libros donde había muchos animales. Entonces, siento que sin buscarlo, que es la manera que me resulta más interesante, entré a formar parte de alguna clase de movimiento, de algo que está ocurriendo. Me parece que se está escribiendo mucho con animales y sobre la naturaleza, como si hubiese, no sé, tal vez es demasiado esperanzado de mi parte, pero como si realmente estuviese empezando a haber cierta conciencia de que cohabitamos con otras especies, ¿no? Bueno, Que no son justo, súbditos ni objetos, sino que cohabitamos con ellos. justo ahora están mirando el programa un gatito también. Pantufla, le mandamos un beso, está mirando, nos mandaron una foto recién, está mirando atentamente la pantalla de la entrevista. ¡Qué lindo! Mientras no hable como el gato de tu cuento, que la verdad que me dejó con un vacío existencial tremendo, está todo bien. Alejandra, hay tópicos que se repiten, uno va leyendo los cuentos, vos en entrevistas has dicho que no pensemos los libros sino como una obra, que estos cuentos son intercambiables entre los diferentes libros que has publicado. Yo quería preguntarte por estos temas que se repiten, que parecen... Obsesiones. Sí, obsesiones. Me, me refiere mucho el primer cuento, a Sola. Es como que vos cercás en cierto punto la muerte, algo que es irrepresentable, que no se puede simbolizar. Vos insistís ahí, intentás construir una red que casi que cierra el agujero. ¿Por qué? Eh, los temas, sí, obviamente sí, tengo temas que me obsesionan, pero creo que no soy nada original en eso. Eh, Creo que en el fondo todos tenemos las mismas preguntas, ¿no? Y, y esas preguntas tienen que ver con los temas de Sola, por ejemplo, con la soledad, con la muerte, con los vínculos, con... mm, básicamente eso. Y ahora pensando en esto que dijiste que la dedicatoria es a tu hijo y hay mención de tu padre en varios cuentos, me pregunto si has compartido con ellos tu escritura y qué devolución has tenido o cómo se sintió esa experiencia. Sí, mi hijo tiene 17 años
y pobre, le dieron mi libro en el colegio. No, pero ¿sabiendo o no sabiendo que era tu hijo? Sabiendo, porque me Re cholula la invitan, profe. me encanta ir a los colegios. Ay, bueno, te voy a traer al mío, pues yo doy clases en una escuela acá en Bahía Blanca. Así que podríamos gestionar para que vengas. Oye, me encantan, la cabeza de los adolescentes me encanta, es como así, súper voladora, libre, me encanta. Y así que él me tuvo que leer y además tuvo que aguantarme en su colegio y tuvo que escuchar lo que decían sus compañeros de mi libro. Y mi papá también lee, mis padres, los dos leen lo que escribo, sí. Y no, son muy positivos, muy amorosos, me apoyan, pero aunque escribiese lo que escribiese, aunque escribiese cualquier porquería, ellos me apoyan igual. No son garantía de calidad los comentarios. Claro, son todas buenas. Recién nos hablabas un poquito ahí de la muerte como que está presente, y hablábamos hoy antes de arrancar el programa, esto que la muerte quizás en lo que es la filosofía oriental tiene que ver como que es parte de la vida. Nosotros tenemos una distancia ahí con la muerte. ¿Hay una influencia ahí también del Japón en tu escritura o cómo esto, la muerte, dónde lo ubicás? Sí, hay una influencia de cierta filosofía de Japón, seguro. No solo en dónde ubicas la muerte. Me gusta como decís, dónde ubicas la muerte, porque donde la ubiques te cambia todo el punto de vista, ¿no? Me acuerdo que una vez estábamos discutiendo con un amigo poeta y no me acuerdo cómo él decía, porque la muerte está allá. Y yo le decía, no, la muerte está acá. Y eso tiene que ver con cierta, entre otras cosas, con cierto rasgo de la cultura occidental, se habla de dualismo, de ver las cosas así o así, y todo separarlo, y que una cosa niega a la otra. Es como un modo de pensar occidental ese. En cambio, el modo de pensar oriental es más sin dualidad, como que integra. Y entre otras cosas se integra la vida y la muerte, ¿no? Otro aspecto que veíamos de la influencia es la naturaleza, más allá de la muerte. Vos decías, no solo la muerte me influye de Japón. Y leíamos los títulos y decíamos, suenan como haikus. Sí, igual, bueno, primero sí es así la naturaleza, pero a veces pienso, eso creo que lo mamé no solo de la cultura japonesa, sino también mi mamá es del campo. Entonces siempre tuvo como una nostalgia del campo. Igual es una idea muy diferente de la naturaleza, la que hay en el campo, que es como más utilitaria, ¿no? Claro. Y la que hay en Oriente. Pero sí hay un vínculo más estrecho con la naturaleza en los dos casos. Y lo que decías de los títulos como haikus, igual eso vino yo había escrito un cuento que se llama Partir y lo llevé al taller de Abelardo, y cuando estaba leyendo, él sin mirarme, cuando yo dije la frase los árboles caídos también son el bosque, él me dijo, ahí ya tenés nombre para el libro. Claro. Y entonces yo lo tomé y después de manera muy natural, sin forzarlo ni buscarlo mucho, repetí el mismo método en los otros dos libros. Busqué una frase que fuera como muy
muy troncal, no sé, que hablara de algo que es esencial en el libro, de un modo indirecto, por supuesto, y se repitió también la métrica y el acento, pero de manera natural, no buscándolo mucho. Bien, Alejandra, acá en el programa tenemos un ping-pong que le hacemos a todos los entrevistados que tenemos. Queríamos saber si tenés alguna particularidad a la hora de leer o de escribir. Por ejemplo, algún momento en el día, si escribís o lees en algún sitio específico. Por ejemplo, Günter Grass leía parado frente a un púlpito. Escribía parado frente a un púlpito. Y una de las entrevistadas, Lorena Salazar Mazo, dice que se unta menta en las muñecas o en las manos para escribir. Y Michelle Nieva nos contaba la semana pasada que antes de ponerse a escribir se pone a traducir para romperle, digamos, el miedo a la hoja en blanco. Yo amo los rituales, pero justo para leer y escribir no tengo ninguno, porque tampoco me puedo permitir, porque tengo una vida bastante ajetreada a mi pesar. Entonces siempre escribo o leo donde puedo, y de hecho mucho tiempo leí también caminando. Iba por la calle. Ay, qué difícil. Ay, yo he visto gente haciendo eso. Mirá si eras vos una en Buenos Aires. Puede ser. O por ejemplo, yo tengo la biblioteca de mi casa, está en un pasillo. Y en ese pasillo no tengo nada, obviamente no puedo poner nada en el pasillo. Y muchísimas veces me encuentro que saco un libro y me siento en el piso. No hay buena luz ahí, nada. Y me siento en el piso y después me voy sentando más y termino retirada en el piso, en medio del pasillo. O sea, soy lo anti ritual, anti sistema para leerlo en cualquier lado, de cualquier modo. Y Lo mismo escribir. Y estos rituales que dijiste que amás los rituales, ¿qué rituales solés hacer en tu vida cotidiana? ¿Hay algo en particular? No sé, la hora del té, por ejemplo. Se me vino eso por una cuestión oriental, pero... Sí, amo en general la idea del ritual. Y cuando puedo permitírmelo, intento hacer las cosas de un modo ritual. Ay, perdón, entró un perrito. Está bien. Alejandra, ¿qué autores o autoras contemporáneos o contemporáneas nos recomendás? Qué bueno. Tengo uno buenísimo que me encanta que me pregunten. A ver. Porque me parece un horror de una de las tremendas, grandes, horribles injusticias que no sea famosísimo. Se llama Diego Angelino. Acá estamos todos anotando. Sí. Por favor, Diego Angelino está vivo, vive en Neuquén y tiene un vivero. Yo soy de Neuquén. Creo que... ¡Ay, qué lindo! Está en el Bolsón. Ay, mi mamá de Bolsón. Tiene un vivero que no me acuerdo cómo se llama. La Tierra Baldía se llama el vivero. Ay, como el texto de T.S. Eliot. Sí, T.S. Eliot. Y es maravillosísimo, pero no sé por qué no es famosísimo. Y la primera que creo que empezó a rescatarlo, o por quien me enteré yo, fue Selva Almada. Vieron que ya tiene toda como una onda federal. Sí. Y es muy buscadora. Sí, acá veo que tiene un libro que se llama El Boomerang vuelve al cazador y lo publica Espacio Hudson, que Espacio Hudson creo que es una editorial de Chubut o de Santa Cruz, una editorial del sur. Tiene un catálogo yo lindo, tengo Espacio Hudson de él, que me encanta y celebro claro, tiene le mando un gran abrazo a Espacio Hudson, pero para mí tendría que estar... no sé, se tendrían que estar peleando las editoriales por él. Entonces, quiero recomendar a Diego Angelino. Excelente. Gran recomendación. Sí. Dijo, uno es buenísimo. Sí. No como los demás, los otros invitadas que hemos tenido nombraban 4 o 5, eran como
muy abiertos, muy generosos en ese sentido. Pero bueno, vos nombraste a alguien que acá no lo conocía nadie y creo que vamos a ir todos. Y la gente que está escuchando el otro día también debe estar googleando en este momento quién es Diego Angelino. Así que por favor, vamos por esos libros. Obviamente también leí cosas maravillosas, pero publicadas, por ejemplo, lo último que me encantó que leí, porque también tengo que leer mucho como de trabajo, entre comillas, tipo soy jurado de distintos concursos o doy talleres de escritura y de lectura, entonces leo un montón, pero así que me mató últimamente, pero son de anagrama, por ejemplo. Entonces, Ajá. recomendar anagrama Sí. está bien. Por ejemplo, leí Guerra de Celine. Ah, sí, es nuevo eso. Es una novela Es tremenda. nuevo, maravillosísimo. Leí Hambre de John Fante, maravilloso, pero prefiero recomendar algo que Está bien, está bien. Sí, está muy buena la selección que hiciste. Alejandra, ahora va una sencilla. ¿Por qué escribís? ah, eh, es medio cliché decir por qué no hacer otra cosa, pero realmente apenas empecé a hacerlo a los 5 o 6 años, no dejé de hacerlo nunca y no me imagino que pueda dejar de hacerlo. ¿Y la escritura te lleva a diferentes estadios emocionales a la hora de producirla, quiero decir? ¿Te pones contenta, te angustias, sufrís, te pasa, te atraviesa? ¿O solamente, por ejemplo, que te da felicidad o divertimento hacerla? No, no, no. Abelardo se enfurecía cuando la gente le decía, preguntaba por qué escribís y decían, porque me da placer. Abelardo decía, si te da placer, no escribas. Claro, deja nomás. Hacer un curso de hacer tortas y que van pero... No, sí, sí, atravieso estadios que no busco, que uno no sospecha. Es como hacer un viaje y de repente estás como partido al medio o de repente te estás riendo solo. ¿Y sos de corregir mucho tus textos? ¿Le das mucho, los trabajás mucho o te sale más bien más limpio de una? ¿Los trabajás por ahí mentalmente primero y después los llevas al papel? Lo trabajo muchísimo mentalmente. No me siento, recién mencionaban la angustia de la hoja en blanco, yo no tengo eso. Trabajo muchísimo en mi cabeza antes de sentarme. Y también por esto que les decía de que no tengo mucho tiempo. Entonces, cuando me siento es para volcar algo que ya trabajé. Ajá. Pero corrijo muchísimo. Cada vez De hecho, por ejemplo, los libros ya publicados, a veces tengo que hacer lecturas no sé, por algo tengo que volver a verlos y edito, cuando tengo que hacer lecturas, edito y sigo corrigiendo. Claro. ¿Un hobby, Alejandra, tenés? Un hobby. No me gusta mucho esa palabra. Algo que. ¿Un placer culposo? Placer culposo, tengo un montón de placeres. Me encanta el chocolate, por ejemplo, eso me da Bueno, mucha eso de culpa no tiene nada. Y hobby, no sé, las cosas del cuerpo son hobbies, por ejemplo, hacer yoga, esas Claro, cosas. sí. Me encanta hacer cosas como tomar contacto y conciencia con mi cuerpo, entonces me gusta andar en bicicleta, hacer yoga, pero eso es lo contrario de la culpa, ¿no? Eso Claro, me ese hace sería sentir hobby. bien y me hace sentir que está bien lo que estoy haciendo. En cambio, los chocolates y eso me hace sentir bastante mal. Pero ¿Una me película? encanta. Una película. eh, Ay, hace poco vi una que me encantó, pero no me acuerdo cómo se llama. De un papá que va a Turquía con la hija. After Sun.
After Sun. Sun, Hermosa. Increíble esa película. Muy buena. Tremenda. Tremenda. La vi en el cine, además que es más Sí. inmersivo, ¿no? Y ¿Lloraste? eso, no soy muy llorona, pero donde más siento, no lloré, no suelo llorar, pero donde más siento cómo me pegó es que pasaban los días, y yo la tenía acá todavía. Tal cual, bueno, yo siempre digo eso, cuando recién veo una película y me preguntan, ¿te gustó? Yo sí, pero dame una semana. Si en una semana sigo teniendo imágenes en la cabeza, es porque me encantó. Si la olvidé, es porque no. Así que comparto ese método. ¿Una palabra? Una palabra... ay, qué difícil. ¿Una palabra en español? Lo que La quieras. que vos quieras. Una palabra en japonés. A ver, Tadaima. ¿qué significa? No significa nada muy especial, es como algo, en japonés hay como muchas frases como de cortesía o de fórmula, digamos. Es lo que decís cuando llegás a tu casa, que es algo parecido a llegué, pero contiene también como, por fin. Qué bueno, llegué estoy en casa. Como de alivio. Sí, y me encanta la idea de llegar a casa. Y me gusta mucho que haya una palabra para un momento, porque si no existiese, como en español no existe esa palabra, por ejemplo, Claro. entonces vos no lo decís y entonces no existe el momento. Claro. Tiene algo de agradecimiento también. No sé, Ahí. se me ocurrió. Y de ritual. Sí, tiene algo de pequeñito ritual, sí. ¿Una canción? Una canción, más que una canción, tengo una pieza musical Sí. que es un poco cliché, pero bueno, los clichés por algo son clichés, ¿no? Todo el mundo va a caer ahí por algo. Son las variaciones Goldberg de Bach tocadas por Glenn Gould. Excelente es algo- selección. ¿Y una comida? Me encanta comer. Y me gusta mucho el pescado crudo, sashimi. Me gustan mucho más que el sushi, ¿no? El pescado solito. Y me gustan mucho las frutas, sobre todo cuando podés arrancar una fruta, un higo, o a la vuelta de mi casa hay una planta de nísperos. Qué rico. Sí, pero estaban re altos y nadie se animaba o nadie hacía nada. Nadie hacía nada con alguien que coseche esos nísperos. Claro, Acá en Bahía, vos sabés que pasa algo similar con los limoneros que hay en la calle. Yo me robo algunos. Yo siempre, cada vez que paso por abajo un limonero tan altísimo, digo, no me trepo ni loco hasta ahí. Y nísperos está lleno también. Pero mirá lo que pasó acá. Vinieron unos señores chinos y vieron que los chinos son como más, se atreven a cualquier cosa, son más lanzados, más. Agarraron una escalera y se treparon y sacaron bolsas y bolsas de Y es de la naturaleza, es de todos. Una vez a la vuelta de casa, de una casa que vivía, había un supermercado chino y Jessie, que era la dueña, una vez había cosechado las hojas, me parece, de los nísperos porque hacía como un té, una cosa media rara. Mira. Sí. qué bueno. Sí. Bueno. Y además, si no, se pudren sí. Tipo, el número te lo está dando. Sí. Hay que tomarlo. Sí, a veces uno pasa por ahí o uno escucha que la gente no los come, no los cosecha porque dice, no, son de la calle, están enfermos. Qué sé yo he escuchado un montón de veces eso, decir eso y no está enfermo, es una fruta, es más orgánica que la que capaz que está en la chacra. Seguro. Claro. Bueno, Alejandra, te queremos agradecer de todo corazón por habernos prestado tu tiempo y tus palabras. Estamos muy contentos de haberte entrevistado. En lo personal, tu libro me encantó. Creo que sos una cuentista contemporánea de las que yo recomendaría si me preguntan. Así que, Alejandra, muchísimas gracias. Sos nuestra Diego Angelino. Muchísimas gracias a ustedes. Muy divertido. Y recomienden a Angelino. Sí, lo vamos a entrevistar, te digo. Lo vamos a ir a buscar. Sí.
Parece que es medio reacio. Ay, Sí, bueno, pero logramos. decile vos, decile, bueno, a los chicos sí, con los chicos sí decile. No lo conozco. Ah, bueno, Bueno, se va a poner contento. vamos a armar un link ahí Sí, entre ustedes. sí. Bueno, Alejandra, Muchas muchas gracias por el tiempo, por la conversación y por todo. La verdad que fue muy agradable. Estamos muy contentos. Yo también. Gracias. Gracias, Alejandra. Estés Chau, bien, chau. gracias.